Buenos días tengan todos. Me da gusto estar aquí con ustedes, pero principalmente que podamos alabar a Cristo, ¿verdad? Qué gozo. Y nos deja preparado un terreno para saber que Él es precioso, que Él nos habla y que Él prepara todo para que podamos entender la palabra. Él nos ayuda y esperamos que nos bendiga el día de hoy. Vamos a empezar con una cita, 1 Corintios 10, versos 11 y 12. El tema de hoy es: y no lograron entrar. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel tuvo fallas, tuvo pecados y no lograron entrar a la tierra prometida. Y vamos a iniciar con estos textos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nuevamente el 11, por favor. Dice: y estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Pablo nos va a dar una enseñanza aquí. Hace un recordatorio de lo que pasó con el pueblo de Israel. Y dice: ¿para qué? Estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Y están escritas, están palmadas, dice, para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es una amonestación? Es una advertencia, para que nosotros abramos los ojos a algo que puede venir. Y dice: ¿quiénes somos nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes nos han alcanzado los fines de los siglos? ¿Sí es a nosotros? Ok, estas se escribieron para amonestarnos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, está hablándonos a ti, a mí, al que está al lado, pero principalmente a mí, ¿sí? Que estamos a este punto. O sea, es amonestarnos. Es como cuando en un juego, cualquier deporte, ¿sí?, hay un árbitro y alguien comete una falta y le dicen: hey, a la otra te me vas, ¿sí? Bueno, esto es una amonestación así, que nosotros prestemos mucha atención. Y luego nos da el versículo 12 y nos hace otra vez una advertencia. El que piense que está firme, el que piense que estas palabras no son para él, está equivocado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjese bien, porque esa advertencia es para usted, ¿sí? Es para todos nosotros, y miremos que no caigamos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, pero sobre todo que nos hable. Cuando la palabra de Dios es dada, tiene una intención: amonestarnos, redarguirnos, enseñarnos, dirigirnos, edificarnos. Siempre tiene un propósito Dios. Y hoy podemos pedirle, y en tu lugar, decirle: Dios, bendíceme hoy, dame una palabra. Quizás entre todo lo que se diga, que yo pueda capturar una palabra que bendiga mi vida. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Padre, no queremos elocuencia, un pasaje bonito. Tu presencia, Señor. Tu presencia es lo más precioso, Padre. Queremos que tú estés con nosotros, que tú nos hables, que tú nos dirijas. Padre, tienes un mensaje para nosotros, dánoslo hoy, Señor. Padre, ayúdanos a exponerlo, ayúdanos a hacernos entendibles, pero sobre todo que podamos glorificarte. Te damos gracias, Jesús, quédate con nosotros. Amén. Vamos a ver primero que Israel dice que estas cosas se escribieron, y hay que recordar un poco Israel. Israel es un pueblo muy especial para todo el mundo. Quizá es un pueblo muy pequeño comparado con todos los pueblos de la tierra. Es un pueblo pequeño, pero que todo el tiempo se está hablando de él. Precisamente hoy amanecimos con noticias muy particulares de aquella tierra que tiene que ver con él. Como que Israel influye en los sentires de todo el mundo, en los líderes de todo el mundo. Vemos que estaban dispersos y que en 1948 aproximadamente empiezan a regresar a su tierra, después de exilio de tanto tiempo. Y vemos
que incluso podemos darnos cuenta que de veras es un pueblo muy especial, muy particular. Es un pueblo siempre en guerra, si quieres ponerme ahí una imagen. Es un pueblo que siempre está en guerra. Y si tú lees y estudias un poco las guerras de este pueblo, te vas a dar cuenta que siempre tienen la victoria. Siempre ganan, y a veces es una escena, la ciudad y siempre está en guerra, siempre hay guerras. Pero estas guerras milagrosamente siempre son ganadas. Y a veces con una población muy pequeña, con armamentos menores, y después crece este país y todo mundo tiene su mirada en él. Es muy especial. Es un pueblo tan especial que de ahí salió el Mesías. Tenemos la palabra que ahí surge. Quiero decirte, si me pones otra, la que sigue, ¿qué tan especial es este pueblo? ¿Que sabías que han ganado muchos premios Nobel? Dice, se le ha concedido el premio Nobel a 846 personas, de las cuales 194 han sido judíos. Qué particular es este pueblo, muy especial, que este pueblo tiene 194 judíos que han tenido el premio Nobel. Y luego te empieza a decir 23% del total premiado. Estos comprenden menos del 0.02 de la población mundial. O sea, es una población tan pequeña y ha alcanzado grandes cosas. Los grandes millonarios de este mundo son los judíos. Gracias. Vemos también como un desierto que no era aprovechable para nadie. Si me quieres poner la otra, hicieron florecer el desierto. Se cumple la palabra de Isaías. Hicieron florecer un desierto que no servía para nada. Es un pueblo autosustentable. Vende, no compra. Y vende para otros. Y se sustenta por sí mismo. Es un pueblo muy especial, gracias. Es un pueblo muy, muy, muy especial. Pero no vamos a hablar del Israel moderno, sino de Israel antiguo, ¿sí? Lo que habla en 1 Corintios 10. Es una nación muy especial y ahí nos da una amonestación para que abramos nuestros ojos. Y vas a ver cómo después de tantas bendiciones que Dios dio a este pueblo, es un pueblo rebelde. Y quisiera que nos identificáramos con él. Tantas bendiciones que recibimos, y no sea que también hay aquí rebeldes, que también nosotros estemos, y por eso nos da a hacer una reflexión que va a ser muy importante que la veamos. ¿Por qué? Porque nos va a llamar la atención esta historia. Primero empezamos con Abraham. Este pueblo no existía, y Abraham obedece a un llamado de Dios, le da una promesa, le da también un mandamiento a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahí inicia este país del cual estamos hablando. Después nace Isaac, después Jacob, y son los patriarcas. Y de ahí empieza este pueblo y empieza a crecer. Deuteronomio 7, 6 al 7, por favor. Este pueblo ha sido tan especial, no por ser un pueblo enorme, un pueblo fuerte, un pueblo que hoy lo conocemos y es un pueblo al cual Dios ha amado mucho, pero dice que es un pueblo especial. ¿Sabes por qué? Porque era el pueblo más, ¿no se acuerdan? Más insignificante de la tierra. El pueblo más insignificante, dice, porque tú eres pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Dios apartó este pueblo para él. ¿Qué vio en él? Dice: para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Sí es especial? Más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. Así ha sido. Esto aplícalo a tu vida, porque tú eres un pueblo santo, te escogió Dios. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, ¿es verdad? En Cristo Jesús. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué más?
Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. O sea, no te creas, le dijo Israel. No te creas que tú eres muy especial por todo lo que te ha dado. No, de ninguna manera. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué escogió el más insignificante? Porque ahí es donde más se glorifica a Cristo. Y todos los que somos convertidos tuvimos que haber pasado por un evento en nuestras vidas en el cual dijimos, Señor, no sé por qué quieres hacer algo conmigo. Es una experiencia. Todos tenemos una experiencia diferente, pero en esta coincidimos todos. El más insignificante, porque ahí se va a glorificar Cristo. El más insignificante, porque ahí Dios iba a levantar algo muy precioso, se iba a dar a conocer. En este pueblo insignificante se iba a ver la grandeza de Dios. De donde no hay nada, iba a haber mucho. Este pueblo santo, especial, apartado, empieza a crecer y hay una hambruna. Y se van a Egipto. Se va José a Egipto. Y ahí Dios lo engrandece. Se va todo el pueblo a Egipto y empieza a crecer. De tal manera a fortalecerse que los egipcios tuvieron temor. Dijeron, estos crecen y nos matan. Nos van a quitar todo. Y entonces empiezan a oprimirlos. Empiezan a oprimir este pueblo. Empieza a ser oprimido. Incluso hasta matar a sus descendientes, a los varones. Tenían mucho temor de lo que veían, que un pueblo de Dios crecía y fortalecía. De tal suerte que empezaron a hacerlos esclavos. Esa amistad que tenían empezó a hacerse un poco más áspera y los metieron a ser esclavos. Y en esa esclavitud, en ese temor, en esos golpes, en ese trabajo duro, empezaron a clamar a Dios. Pero como es el pueblo especial de Dios, Dios está atento a sus necesidades, como lo está con nosotros. Estaba tan atento que levantó un libertador. Levantó a Moisés. Levantó un libertador de ahí. Escuchó, oyó su clamor. Ellos pedían, ellos clamaban, ellos estaban asfixiados. Y Dios escucha. Y con mano fuerte empieza a darles, empieza a quererlos sacar. Deuteronomio 4:7. Bendijo Dios tanto a este pueblo que creció mucho el pueblo. De ahí les dio mandamientos, les dio leyes en las cuales hasta hoy mismo nos basamos. Dice, porque qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Esto es precioso. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Sabes que la grandeza de este pueblo no era que tenían todo, que habían aumentado en número, que incluso ganaron batallas, hicieron muchas cosas? ¿Dónde está la fortaleza de este pueblo? Que Dios era su Dios y ellos eran su pueblo. Eso hace toda la diferencia con todos los pueblos del mundo. Eso hace la diferencia con los pueblos el día de hoy de quien tiene a Dios. Es la gran diferencia que tenían este pueblo. La principal característica de los judíos, que tienen a Dios. Nada más. No es cualquier cosa, ¿verdad? Nada más es eso. Un Dios cercano, un Dios que los hizo crecer, los hizo levantarse, hizo grandes proezas. Todo el tiempo Dios estaba con ellos. Podían ver los milagros. Ellos pedían y Dios les daba. Como el padre que suple las necesidades de los hijos. Qué precioso es Dios ahí. Los saca entonces. Y los saca no de cualquier forma, nada más vénganse. Les da plagas.
manda plagas a los egipcios y curiosamente el milagro, vienen las plagas y a todos los egipcios les afectan, menos al pueblo de Israel. A ellos no les hacía nada. Ellos podían ver cómo otros estaban siendo afectados y ellos como si nada. Ahí tenemos una placa donde están ahí los moscos, pero a los judíos no les hacía nada. Murieron los primogénitos. ¿Y qué les pasó a los primogénitos de los israelitas? En lo absoluto. Nada les pasó. Y empieza entonces Dios a darles manifestaciones de la grandeza de Dios. De cómo con brazo fuerte quería sacarlos. Gracias. Con brazo fuerte los sacó. Manifestaciones tras manifestaciones de lo que Dios hacía. Si tú estuvieras ahí, ¿qué dirías? ¡Wow! Te sentirías maravillado, la verdad. Y terminaba una y empezaba otra. Y empezaba otra. Señales y prodigios que hacía Dios. A un pueblo que no dañaba y al otro que lo lastimaba mucho. Pero llega el momento en que se pone una situación muy difícil. Salen del pueblo, salen de Egipto, vienen en el desierto y llega un momento que se encuentran con el mar y del otro lado un ejército. Un ejército tremendo. Un ejército que no iban niños, no iban mujeres, iban puros hombres de guerra. Y además, ¿cómo vendría aquellos? Habían matado a sus primogénitos, los habían despojado de su oro, se habían llevado el ganado. ¿Cómo estarían aquellos hombres de guerra? Odiando, aborreciendo, queriendo matar. O sea, estaba la situación bien difícil. Y por el otro lado, el otro pueblo, el pueblo de Israel, llevaba sus ancianos, sus mujeres, sus niños, sus enfermos, su ganado. ¿Cómo caminarían de despacio con todo este pueblo? Y se encuentran con el mar. Créeme, ni a un loco se le ocurriría decir que se abra y pasemos en seco. Sucedió algo extraordinario. Se abre el mar y pasan en seco. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? ¿A quién se le hubiera ocurrido esto es algo maravilloso? Los que vivieron esto era algo inolvidable, pero tristemente se les olvidó. Era algo inolvidable, gracias. Algo que no debía haberse olvidado nunca. Éxodo 15, del 22 al 25. Empiezan a caminar después de esta experiencia, empiezan a caminar y empiezan a sentir sed al tercer día. Empiezan a tener sed, empiezan a clamar, la sed empieza a hacerlos desesperar y empiezan a perder la cabeza. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué más? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué más? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber aquí? 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, ahí los probó. O sea, pasaron 3 días y después de haber visto todas esas cosas maravillosas que hizo Dios, las plagas, toda la situación con Faraón, abrió el mar, pasan, y empiezan a hacer reclamos. Y entonces Dios vuelve otra vez a hacer sus milagros. ¿Tú conoces algún árbol en cualquier lugar del mundo, ahora con internet y todo, que cortes una vara, la eches al agua y se haga potable? No la hay. Sin embargo, otro milagro más de parte de Dios, algo precioso. Éxodo 16, 3 y 4. El pueblo, mientras recibía, muy contento, pero no más tenía una necesidad y empezaba a reclamar a Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues
pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya se les había olvidado que clamaron, que estaban en esclavitud, que estaban matando a sus varones, o cuando menos había esa orden. Y dice, ay, cuando nos sentábamos a las ollas, ay, cuando la carnita, ay, cuando todo estaba tan sabroso. ¿Te parece justo? Y luego te parece justo con un Dios que todo les estaba supliendo. ¿Te parece que está bien? Está bien que pidan de comer, pero ojalá nos hubieran matado allá, porque el hambre está bien fuerte. ¿Qué hizo Dios? Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, les dio todos los días. Aún el día de reposo les dio doble. ¿Cuál era la intención de Dios? Probarlos y darles, y que se dieran cuenta, yo soy Jehová tu Dios, yo te suplo, yo estoy contigo. Lo más importante es que el mensaje que Dios les quería decir es, yo estoy contigo todo el tiempo, yo aquí estoy, no te he dejado solo, aquí estamos. ¿Qué nos dijo Jesús? Yo estaré con vosotros hasta el final. ¿Será que Dios toma un pueblo y luego lo abandona? Así no es Dios. Te toma, te da el Espíritu Santo, te trae en convicción para que te salves, vienes al arrepentimiento, a la fe, y luego te suelta. Así no es Dios. Así no es Dios. Este pueblo empezó a reclamar, pero un reclame fuerte. No solamente era, queremos comer, tenemos hambre. No. Ay, cuando yo andaba en aquellas cosas. Qué rico comíamos. Oyó su clamor. Como muchos de nosotros, vio nuestra necesidad y clamábamos y decíamos, Dios, ya no puedo más. Ya no podemos más. Nos saca de la esclavitud. Nos da la convicción de pecado para sacarnos de la esclavitud. Nos da esa libertad y les hizo milagros. ¿No nos hizo milagros a nosotros? ¿El milagro de milagros cuál es? La salvación. Nos hizo hasta un milagro más grande que ellos, la salvación. Y les dio a beber agua. Nos dio el Espíritu Santo. Y les dio su palabra. Les dio comida, nos dio su palabra. O sea, este pueblo endurecía su cerviz, como dice la Biblia. O sea, pueblo rebelde. ¿Cómo extrañaban Egipto? ¿Cómo lo extrañaban? Éxodo 17, 2 y 3. ¿Cómo extrañaban Egipto? ¿Cómo extrañaban? Así mucha gente empieza a extrañar. ¿Ya te sacó Dios? Ya te quitó de aquella porquería de la cual nosotros andábamos. Ya nos quitó Dios de allá. Y otra vez añorando, es que yo antes ganaba mucho dinero. Es que yo antes viajaba mucho. Es que yo antes tenía unos carros muy modernos. Yo antes. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué traes? Si tu hijo viene y te pide algo, lo que sea, te lo pide exigiéndolo de una forma mala, ¿tú qué pensarías? Era para molestarse, la verdad. Y Moisés le dice, ¿qué traes? Dice, ¿por qué altercas conmigo? Pero también con Dios. Pues es el que nos da el agua. Y pega la roca y vuelve a salir agua. Y vuelven a tener agua. ¿Qué necedad de un pueblo que ve a un Dios que le suple, le suple, le suple, le suple y le exige? Sin darse cuenta quién es Él, quiénes somos nosotros. ¿Y con qué derecho de pedirle? Pero así se sentía este pueblo.
Y todo el tiempo podían ver una cosa: Dios no los ha dejado. Dios no se ha ido. Dios aquí está. Es lo precioso de esto. Había guerras, tenían guerras en ese trayecto y las ganaban. Por ahí tenemos una escena de Jericó. Peleaban de una manera tan maravillosa, tan extraordinaria, que ningún general de guerra diría: bueno, pues vamos a tocar trompetas. Pero siempre tenían la victoria, siempre tenían la victoria. Todo el tiempo ganaban, todo el tiempo ganaban. ¿Y saben qué decían los pueblos? Es que Dios está con ellos. Y cuando veían que perdían, los pueblos enemigos sabían una cosa: Dios los ha dejado. Si perdieron es porque no está Dios con ellos, échale, ahorita los podemos matar. Se fortalecían y ya Dios está con ellos. Era bien notorio para ellos y para los pueblos extraños, aquellos que buscaban guerra con aquellos. Gracias. Éxodo 33, del 1 al 3. Llegan a la tierra prometida. Y Dios les dice: tomen la tierra, tomen la tierra. Pero dice Dios: ¿saben qué? Yo no voy a entrar con ustedes. Dios ya estaba irritado con este pueblo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. ¿Qué sigue? Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo. O sea, les estaba diciendo: yo los voy a echar. Ustedes vayan y tomen la guerra. O sea, hay esas gentes, yo los voy a echar para afuera. Y la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. No sea, en verdad, que llegues a un límite. No sea que llegues. Y hubo luto en el pueblo. Y Moisés dijo: si tú no entras con nosotros, yo no quiero ir. Pero también enviaron unos espías. Oye, después de lo que vieron en Egipto, después de que se abre el mar, después de que los alimenta, entran y dicen: pues sí, está muy bonito, pero hay gigantes, nos van a matar. ¿No es estar tentando a Dios? ¿No es estarlo tentando? Y ahí surgen dos hombres, Josué y Caleb. Dijeron, ellos no vieron eso. Ellos dijeron: Dios nos va a dar la tierra. Y ahí estaban los jóvenes, la fuerza del joven: Dios nos va a dar la tierra. Arrojado, esos jóvenes arrojados que dicen: yo lo voy a tomar. Qué preciosos son los jóvenes que toman el evangelio. Unos mapas que tenemos por ahí. O sea, casi en año y medio habían alcanzado la tierra prometida. Casi en año y medio ya estaban ahí. ¿Cuánto se tardaron en entrar? Pero ¿por qué si no estaba tan lejos? No te vayas a imaginar que estaba del otro lado del mundo. 40 años. Pasó casi año y medio, quizás hasta menos, en que llegaron a la tierra prometida. Ya para que entraran. Pero este pueblo rebelde dijo Dios: no va a entrar esta generación. Solamente Josué y Caleb van a entrar. Esta generación no va a entrar. Y entonces, ponme el otro mapa, se los trajo 40 años en el desierto. Si no estaba tan lejos. 40 años haciendo tiempo para que esa generación falleciera. Esa generación que esperaba la tierra prometida, esa generación que esperaba esa promesa, no llegó por su rebeldía. O sea, eran vueltas y vueltas y vueltas y guerras hasta que esa generación falleció. Es tremendo. No alcanzaron a entrar, no pudieron entrar. Deuteronomio 1, 19 al 21. Les dio hasta el tabernáculo para estar con él. Dios cuidándolos, todo el tiempo cuidándolos, y ellos bien rebeldes. Leímos al principio, esta es una amonestación.
para los que vivimos al final del siglo, entendamos algo y no seamos como ellos. Y salidos de Horeb anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Entonces ellos llegaron, pero no pudieron entrar. Ahí se quedaron. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a quedar? Para algo es la amonestación, para que no nos pase esto. Es una advertencia, para que no nos pase. Analicemos esto. Casi en un año iban a entrar. Ya podían haber entrado. Yo te pregunto, ¿cuántos aquí llevan más de un año y medio queriendo entrar, queriendo convertirse? Y no pasa nada. Y Dios te trajo para que escucharas la palabra y no pasa nada. Quizá muchos escuchando la palabra, muchos viniendo, quizá algunos ya tienen años viniendo y no pasa nada. Éxodo 13, 21 y 22. Dios todo el tiempo manifestándose. ¿No se manifiesta en nuestras vidas? Aún del que ni es cristiano, aún del que ni busca de Dios. Pues dice Dios que hace salir el sol para buenos y malos. Pero ¿qué de su pueblo que se manifiesta una y otra vez? Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Los guiaba y les daba sombra. Vimos en ese terrible desierto. Y les daba la sombra, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. El desierto, ¿sabías tú que es muy frío? Muy caliente en el día, muy frío en la noche, pero temperaturas bajas. Y les alumbraba y les proporcionaba calor. Pero lo más importante de ellos era, yo estoy aquí. Lo común no es eso, que haya una columna en la noche, todas las noches, ni que haya una nube que todo el tiempo te esté cubriendo, y menos en el desierto. Dios manifestándose una y otra vez en la vida de estos hombres. Todo el tiempo manifestándose Dios, todo el tiempo. Y yo te pregunto, Dios manifestándose en nuestras vidas, Dios manifestándose. ¿Y cuánto tiempo nosotros que conocemos a Dios durante mucho tiempo, que hemos sido convertidos, que conocemos la palabra, que estamos sanos y que no hemos hecho nada para este Dios que está siempre con nosotros, manifestándose una y otra vez? Que tenemos el consejo de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que lo buscamos en oración y nos contesta las peticiones que le hemos pedido. Y a veces nos damos cuenta que tenemos una vida muy, muy alejada, como que no deseáramos más, como que no quisiéramos manifestarlo más. ¿Sabes por qué el pueblo pudo ver la mano de Dios? Porque no estaba en su comodidad, tenían que atravesar muchas situaciones difíciles. Pasaron situaciones difíciles, ya vimos: hambre, sed, fríos, el desconcierto, quizá el desánimo. Ahí estaba Dios todo el tiempo. Pero la comodidad hace que el pueblo baje la fuerza. Ya no haga nada, pues estamos bien, somos de Dios, no tenemos necesidad. Y el que no lleva fruto será cortado, dice la Biblia. El que no lleva fruto será cortado. A lo mejor somos incapaces de hacer algo para Dios, pero aún los grandes eventos, ahí estará Dios con nosotros. Las grandes proezas, estará Dios con nosotros. Si le predicamos a alguien, ¿no estará Dios con nosotros?
Pero no sea que alguien se queje, alguien se desanime, alguien ya no tenga ganas de venir, que alguien esté pensando, yo ya mejor me voy, yo ya mejor dejo esto porque las pruebas son muy difíciles, porque ya no aguanto, porque en la iglesia he pasado cosas, he visto cosas que no están bien. Y empieza la queja. Se quejaron contra Moisés. ¿A poco nada más le habla a él? ¿A poco nada más muy bueno Moisés? ¿A poco nada más a Dios y Moisés? Y nosotros tenemos que obedecer. A mí también me habla Dios. Las quejas, las quejas, las quejas. Y entonces dejamos de hacer, dejamos de ver. Algunos se escudan diciendo, yo no sé, yo no estoy los martes en la oración, yo apenas estoy nuevo, a mí no me juntan, yo nada más apenas tengo 5 años de convertido, pues yo todavía no crezco. Imagínate 5 años de convertido y quizás ni un alma has ganado para Cristo. Es triste, a veces es triste. Pero veamos el segundo punto del estudio. Nada más era tener un recordatorio de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Veamos 1 Corintios del 1 al 12. Pablo nos habla de la experiencia de Israel. Nos habla de la amonestación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y no seamos igual que este pueblo. Del 1 al 12 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos vieron los milagros que hizo Dios. Todos tuvieron esta oportunidad de verla. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Todos pasaron por lo mismo? ¿Todos eran del pueblo de Dios? Sí, ¿qué más? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios les dio el maná, Dios oían a Moisés, Dios podían ver a Dios, o podían hablar a través de Moisés. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y aquí dice, allá, esa roca era Cristo. Saca la figura de Cristo, pero no es el tema ahorita. Pero lo seguía y la roca era Cristo. ¿Qué más? Pero de los más de ellos, ¿qué dice Dios? No se agradó. Dice Pablo, todos ellos salieron de Egipto, todos ellos vieron los milagros. Dios los sacó con mano fuerte, abrió el mar, les dio de comer el maná, les dio carne en el desierto, ganaron las batallas. Pero de los más, no de los menos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, este pueblo que tenía una promesa, van a subir a la tierra prometida que les había prometido desde Abraham. Tenían la esperanza de estar, creían estar porque eran un pueblo muy especial, Dios estaba con ellos, pero se quedaron en el desierto, no pudieron entrar. ¿Qué más sigue? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí déjamela. ¿Para qué? No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Codiciaron comida. ¿Es malo que codiciaran la comida? Tienen hambre. Pero ya no era correcto. Codiciar es desear algo de una forma desmedida, de una forma imperante, de una forma exigiendo. Y entonces dice, sucedieron estas cosas como ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros sigamos y no hagamos lo mismo, que estemos codiciando. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas del cristiano? Que empieza a ver para atrás. Y empieza a ver lo que tenía, lo que dejó atrás. El novio, la novia, la vida, el trabajo, muchas cosas que dejamos. ¿Y por qué las dejamos?
porque ya no nos gustaban, porque ya nos servían, porque nos dañaban nuestra vida. Teníamos aquello, pero estábamos bien vacíos. O sea, sí teníamos aquellas cosas, pero éramos esclavos de aquellas cosas. La libertad nos ha traído Cristo. ¿Cuántos no éramos esclavos de todo aquello? O sea, estaba bien, nos gustaba, quizás hasta la gente nos reconocía y la gente quizás nos veía con dinero, nos veía con ciertas virtudes, pero estábamos bien vacíos. Esa vida no nos agradaba. Éramos esclavos de aquella vida. Y en libertad nos llamó Cristo. Aquí libertad. Allá no tener todas esas cosas que nos ligaban. Y ahora Dios nos ha hecho diferentes. Dice, para que no codiciemos. O sea, hermano, cuídate de codiciar. Cuídate de codiciar las cosas que tenías antes. Ellos codiciaron aquellas cosas y se les olvidó de dónde los había sacado Cristo. Se les olvidó de dónde los había sacado Dios y se les olvidó que ellos clamaron primero: sácanos de la esclavitud, líbranos de nuestros opresores, quítanos esto, nos ahoga, nos asfixia. Y Dios responde a esto. Y ya se les olvida a muchos, codiciando lo que había atrás. ¿Cuántos hasta parece que se contentan, se alegran diciendo: uy, yo tenía, yo era? A veces ni con vergüenza lo dicen. Teníamos aquello para vergüenza nuestra. La verdad que para vergüenza nuestra. Y empezamos a codiciar la vida anterior, la vida cuando estábamos sin Cristo. Y muchos regresan. Muchos regresan. Muchos regresan otra vez. Muchos regresan a esa vida anterior y empiezan poco a poco, hasta que ya están bien metidos ahí. Otra vez a la televisión, otra vez a la pornografía, otra vez a los negocios, otra vez a todo aquello que no nos había servido para nada. Que teníamos una vida miserable. Y eso se les había olvidado. Vuelve a poner otra vez, por favor, Éxodo 16:3. Es penoso este pasaje. Que después de lo que Dios había hecho con ellos empezaron otra vez a codiciar. Me acuerdo cuando nos sentábamos, cuando comíamos aquellas ollas de carne, cuando teníamos aquellos todos placeres. O sea, empezaron otra vez a recordar. Y dice Pablo, sirva como ejemplo. ¿Para qué? Para que no codiciemos como ellos codiciaron. O sea, cuídate, guárdate de ello. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. O sea, preferían la muerte. O sea, ¿verdad que es sin sentido? Preferían la muerte porque ya no tenían carnita, ya no tenían lo que comían antes. Ya no gustaron del maná. Y después del maná también se aburrieron, querían otra vez carne. O sea, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Yo no estoy ahí, no me queda claro, pero eran esclavos. Sí tendrían pan y carne hasta saciarse. Cuando lo sacó, digo, no sé, nada más intuyo algo. Tendrían carne y tendrían pan hasta saciarse, hasta que le salía por las narices. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Ingratos, ¿a poco no? Ingratos. Pero dice Pablo, no sea que tú también seas un ingrato, que olvidándote de todo esto, empieces a codiciar lo que dejaste. Que vuelvas otra vez tu mirada atrás y digas, uy, yo ahorita ya tuviera muchas cosas. Uy, cómo me hubiera yo divertido con todo aquello. Se quedó atrás
y te dio libertad. En verdad es libertad. La gente en estas fiestas pasadas se emborrachó, comió, se sació, hizo todo lo que quiso. Decía mi esposa, gracias a Dios que no tenemos que ver con regalos, con árboles, con nada de eso. No tenemos que ver nada de eso. Dios nos dio en verdad libertad. ¿Nos hacía falta eso? Nada de eso nos hacía falta. Nos dio libertad. Yo puedo emborracharme igual que el borracho, pero yo puedo decidir no hacerlo. Y él está lamentándose quizá todavía. Nosotros no. No tenemos nada que lamentar. Esa es la libertad que nos da Cristo. Pero qué triste condición cuando volvemos a voltear atrás. Cuando yo era, cuando yo tenía. Regresemos otra vez a 1 Corintios 10, verso 7. Algunos dirán, uy, todo lo que dejé por Cristo. Ay. Verso 7. Ni seáis idólatra. Otra vez, una amonestación. Dice Pablo, no seas como aquellos que fueron idólatras, ni tú tampoco seas idólatra. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabes qué hacen los ídolos? Te hacen hacer esto: comer, beber y jugar. Eso es lo que hizo el pueblo. Cuando ya hizo aquel becerro de oro y empezaron a adorarlo, empezaron a desenfrenarse. Te digo una cosa, analiza los ídolos, son bien agradables. La verdad, son bien agradables. Por eso a la gente le gustan. Si hablamos de un ídolo religioso, ¿qué compromiso tienen? Si le fallas, ¿qué pasa? Nada. Por eso yo tengo mi Cristito ahí y le prometo y hago cosas, le prometo y le fallo, ¿y qué pasa? Nada. Y además le gustan las fiestas a los ídolos, fiestonones con cerveza, con vino, con fiesta, con música, ¿o no? Por eso son tan agradables. Pero un Dios que nos ve, un Dios que está todo el tiempo con nosotros. Y además los ídolos nos hacen sentir bien. Y bueno, decimos, bueno, tenemos ahí nuestros ídolos. Quizá el calendario que nos dio la carnicería, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero eso, nada de eso vivimos nosotros ya. Pero hay otros ídolos. El trabajo, el matrimonio, las cosas materiales. ¿Tú crees que Pablo estaba advirtiendo de la idolatría de muñecos y monos o dioses hechos de manos de hombre? Advertía de otros muchos dioses, de muchos otros dioses de los cuales dejas de alcanzar la gracia. Pueden ser tus hijos, tus padres, tu escuela, un novio o una novia, un esposo. Y se forma un ídolo. Para que definas algo, ¿qué es un ídolo? Aquello que tú pones en lugar de Dios. Que tú pones en lugar de Dios. Si tú faltas a reuniones por ir a ver tu ídolo, pues nada más date cuenta y abre los ojos. Cuando llegó aquel hombre rico y le dijo a Jesús, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Guarda todos los mandamientos. Todos los he guardado desde chiquito. No, hombre, ya nomás dame el pase. Le dijo Jesús, no lo desmintió, quiero decirte, no lo desmintió. Le dijo, nada más una te falta. Nada más uno te falta. O sea, el hombre
No lo agarrabas en un pecado. Era de los que le estaba advirtiendo Pablo: no seas idólatra. Quizá guardas todos los mandamientos, pero te faltaba uno. Y muchos pensarán: es que le amaba mucho el dinero. No, él estaba faltando al primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era su pecado. Tenía un ídolo. Y dice la Biblia que cuando Jesús le pidió esto, dice el Evangelio, dice que Jesús lo miró y le amó. Le amó. Deja todo. No te hagas tesoros en la tierra. Deja todo eso, véndelo. Pero él tenía un ídolo. Dice que como que era muy rico, dio la espalda y se fue. ¿Sabes dónde está ese hombre hoy? Con todos los mandamientos que guardaba, no alcanzó a entrar. No entró ese hombre. Y créeme, guardaba todos los mandamientos. Por cuanto Jesús no lo desmintió y le dijo: nada más uno te falta. Nada más uno. ¿Cuántos pecados tenía el hombre? Fornicación, adulterio, mentiras, etcétera, etcétera. No, uno te falta, le dijo Jesús. Uno. Y con ese uno ya no entró. Dejó de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos pecados se requieren para dejar de alcanzar la gracia? Por eso son tan agradables los ídolos. En verdad, tienes que cuidarte de los ídolos, porque los ídolos te hacen sentir bien, te hacen sentir agradable y te quitan las demandas de Dios. Y las demandas de Dios, decía el rey David, son como miel que destila del panal. Y un cristiano los ve como algo precioso. Los mandamientos de Dios y sus estatutos son algo precioso, porque el cristiano hoy entiende: son leyes para que yo no haga cosas. No, Dios, ¿cómo me quieres guardar? Por eso le eran tan preciosas. ¿Cómo nos quiere guardar Dios con cada mandamiento? No adulterarás. ¿Qué lastima más en una pareja? En un matrimonio. ¿Qué es lo que más lastima? No la falta de dinero, no. El adulterio. Dice Dios: para que seas feliz. O sea, Dios nada más pensando en nosotros. Pero los ídolos hacen que te desvíes de esto, que ya no vayas. Y un ídolo paulatinamente te puede desviar, paulatinamente, así chiquitito, chiquitito, pasito a pasito. Cuando te das cuenta, tú ya estás bien lejos. ¿No crees que se da un paso? Poco a poquito, poco a poquito. Muchos que estuvieron con nosotros quizá empezaron coqueteando con el pecado, poco a poquito, y se fueron, se perdieron. Y dijo Pablo: no seas como ellos. Hay quien tiene dioses, la familia, los hijos, el hogar, aún el ministerio, aún el predicar, son sus ídolos. Ídolos espirituales que se salen del control, que ya no tienes libertad. Es algo fatal. Verso 8. O sea, codiciaron cosas malas, tuvieron ídolos. Y dice en el 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni fornicaron. Mira, cuídate del clic a la pornografía, que es como la fornicación. Cuídate de los pecados sexuales. Cuídate de los pecados sexuales. Es lo que te está diciendo. Esta generación que no entró, cayeron en pecados sexuales. Fornicaron. Y cayeron como 23,000. Hermanos, no es que nos convertimos y ya llegamos. Es hasta la meta.
Es hasta la meta. Lo importante no es haber obtenido la vida, es no perderla. Es no perderla, es mantenernos. Muchos de ellos quizás se deleitaban en pensar en la tierra prometida, en aquella tierra que Dios les iba a dar, en aquella tierra donde iban a sembrar, iban a crecer sus familias, iban a tener sus ganados. Muchos podemos pensar, y nos es lícito, cuando estemos en aquel lugar va a ser precioso. Y ellos, por ser del pueblo de Dios, se sentían seguros que iban a tener el título de propiedad. Y no lo alcanzaron. No llegaron hasta ahí por pecados sexuales. Verso 9. Dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Le tentaron a Dios? Ya vimos que constantemente le tentaron. ¿Cómo le podemos estar tentando el día de hoy? Peco y en fin luego me arrepiento. Peco y no me pasa nada. Es como si alguien dijera: ey, a ver, dispárame. A ver, ¿a qué horas me pegas? Eso es tentar. Como veo que no pasa nada, ignorando que Dios es grande en misericordia, nos tentamos una y otra vez. En fin, es en el secreto. En fin, nadie me vio. En fin, una transita, un robo chiquito. Estamos tentando a Dios. Es tentar a Dios. En fin, no pasa nada. Dios nos ve. Y a Dios tentamos. No sea como Esaú, que queriendo alcanzar la gracia, ¿qué pasó? Ya no la alcanzó. Y la procuró con lágrimas, ya no la alcanzó. Tuvo en menos, tuvo en poco, tentó a Dios. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. Ellos lo tentaron. ¿Para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá que nos muriéramos. Nos hubieras dejado en aquel lugar. ¿Para qué nos sacaste de ahí? ¿Sabes por qué no entraron? Por desagradecidos. ¿Para qué me diste esto? Yo no lo quería. Sí te lo pedí, pero siempre no. Mucha gente tienta a Dios. Y abusamos de su misericordia. Lento para la ira. No sea que estés tentando a Dios porque no te ha pasado nada. Dice la Biblia: acumulando ira para el día de la ira. Cuando pidieron carne la primera vez, ¿hubo mortandad? No, la primera vez no. Les dio el maná. Cuando volvieron a pedir, bueno, las codornices, vino mortandad. Sí vino mortandad. O sea, una se las pasó, dos ya no. Lo tentaron en el desierto. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice: ni murmuréis. ¿Qué es la murmuración? Hablar mal de otros. ¿Verdad o mentira? Pero estás descubriendo el secreto de otros. Eso es murmurar. Murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra Dios. Y hay un pecado del cual te tienes que cuidar mucho en la iglesia: es murmurar contra los ministros, pero también murmurar contra el hermano que está al lado, murmurar contra la persona que viene por primera vez, murmurar contra los de tu trabajo.
Somos un pueblo, no sé si a todo mundo, pero en México nos encanta el chisme. Descubrir el secreto. El chismoso descubre el secreto, dice la Biblia. Y si hay algo que suceda, Dios te da una herramienta para que no seamos murmuradores. Te da Mateo 18. Ve con la persona y habla con él. Y te da herramientas. Pero nos gusta más ir a decir, ¿qué crees? Te traigo un chisme. Y no es por nada, pero tal persona. Unos perecieron por eso. ¿Será grave el pecado? Muy grave, muy grave. No entraron por ser murmuradores. No entraron por estar hablando mal de otra persona, por descubrir lo de otra persona. Cuídate. Cuídate. Porque por esa razón muchos se quedaron. Muchos no entraron. Por la difamación, por levantar falsos, por hablar mal de otras personas. Fíjate, si ya somos cristianos y vamos al cielo y Dios nos convirtió y nos perdonó nuestros pecados. Es verdad. Es verdad. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que no practicamos el pecado. Y murmurar es un pecado. Y un pecado grave. Se quedaron en el desierto muchos por esta razón. Hartaron a Dios. Hartaron a Dios. Y dijo, esta generación no va a entrar. Y tan no entró que se tardó 40 años hasta que fallecieran. ¿Y a quién se dejó entrar? A los jóvenes. Quizá muchos jóvenes ni siquiera llegaron a ver esos milagros, pero le creyeron más lo que se decía, lo que se oía, la palabra que estaba hasta ese momento de parte de Dios, sus mandamientos, y los jóvenes entraron y tomaron la tierra. Joven, ahí está la tierra para tomarla. Está la tierra para tomarla. No hagas como tus padres. Si es que tu padre lo ves hacer que comete pecado. Es que mi padre hace esto y es cristiano. Toma la tierra tú. Esa generación nueva sí entró y tomó la tierra. Y tomó la tierra. Y los viejos se quedaron. Joven, dice la Escritura, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie la tenga en poco. Ve y toma la tierra. Ve y toma la tierra. Nuestros padres pecaron. Nuestros padres ya se alejaron. Nuestros padres no vienen. Porque tenemos muchos jóvenes que sus padres ni siquiera vienen a la iglesia. O no son convertidos, o no escuchan la palabra. Pero han tomado la tierra prometida. Se han convertido muchos de ellos. Y Dios los llama. Y le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Estos jóvenes entraron. Se quedaron los grandes, los ancianos, los grandes hombres del pueblo, los que mandaban, muchos de ellos. Se quedaron atrás. Y los jóvenes tomaron la tierra. Y no la tomaron por murmuradores, porque hablaban. Un pecado. No tenemos agua, danos agua, hubiéramos muerto allá. Empezaron a hablar a espaldas de Moisés. Y esta generación no logró entrar. Hebreos 3, 7 al 11. ¿Cómo es necesario que atendamos nuestra vida? Es una reflexión. A veces acostumbramos a hacer reflexiones cuando empieza un año.
A veces tomamos reflexiones. A veces es un tiempo, termina un periodo, empieza otro. Y a veces es tiempo de reflexión, es tiempo de un análisis, es tiempo de ver cuáles fueron los frutos que yo tuve durante ese año. Y qué visión tengo para el que viene. ¿De qué me tengo que guardar? ¿Qué tengo que hacer? Por eso una amonestación en este tiempo cae muy bien, para hacer un análisis de nuestra vida, para guardarme, para terminar el siguiente año con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué más? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Se vuelve a recordar otra vez. Y dice, si oyeres hoy su voz. ¿Para quién dijimos que era la amonestación? Para nosotros que estamos al final, ¿sí? Y dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros. Si oyeres hoy su voz, si tomaras esta amonestación, si la creyeras de parte de Dios, si oyeres hoy su voz, que la tomaras, fuéramos sabios y dijéramos, voy a hacer un análisis, voy a guardarme de esto. Hoy es una amonestación para que no endurezcamos el corazón. ¿Como quiénes? Como aquellos que provocaron en el desierto. Se vuelve a referir a los mismos. ¿Por qué la Biblia hace referencia otra vez en Corintios y vuelve a hacer referencia aquí? Porque es la tendencia del hombre, aún el pueblo de Dios. Y hay que hacer una advertencia, hay que llamar la atención para que no caigamos en lo mismo, para que no estemos en el mismo punto. ¿El que sigue? 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años vieron sus obras. Se manifestaba, lo pudieron ver. Ahí estaba la columna, ahí estaba el alimento, ahí estaba todo. Pero no entraron. Esos 40 años siguieron siendo del pueblo de Dios. Esos 40 años siguieron viendo los milagros de Dios en sus vidas. Esos 40 años Dios los seguía sustentando. Sus ropas no se envejecían, sus zapatos no se echaban a perder. Durante esos 40 años ellos caminaron y Dios con ellos. Pero al final no entraron. No te engañes, no entraron. ¿Vieron sus obras? 40 años las vieron, sí las vieron. Sí había testimonio de parte de Dios y sí creían que iban a entrar. Fueron muriéndose y no entraron y no llegaron. Siguiente. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando, siempre. Les cuesta trabajo orar, meterse con Dios, pues no tienen la palabra de Dios. Andan vagando, siempre con sus ideas. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Dios se disgusta? Dios es todo amor. Pero la otra cara de la moneda de Dios es Dios se disgusta. Y se disgustó de tal manera que esa generación no entró por no conocer mis caminos, dice la Biblia. Siguiente. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sí andaban en el pueblo de Dios, sí veían las manifestaciones de Dios, sí veían la gloria de Dios, sí tomaban de lo que Dios daba, pero no entrarán en mi reposo. Qué triste, hermanos, que al final no entremos en el reposo por ser como aquellos, codiciar cosas malas, buscar idolatría, murmurar, fornicar. Tremendo. Verso 15.
15 al 19, ahí mismo de Hebreos 3. Dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, vuestros corazones como en la provocación. Vuelve nuevamente a darnos la misma indicación. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Siguiente. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron todos aquellos que rescaté de la esclavitud? ¿No son todos ellos los que me provocaron? Y Dios nos da esta amonestación el día de hoy. 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, aquellos que habiéndolo rescatado de Egipto, Egipto es un símil de lo que es el pecado, los rescató del pecado para darles una vida nueva, para darles libertad, y vivieron provocándole. Son estos a los que se refiere. 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, este es el punto quizá más álgido, por su incredulidad. Por la incredulidad. Por no creer que Dios puede ayudarte. Por no creer que Dios, después de ver tanta manifestación, pueda sacarte adelante, contestarte tus oraciones, que Él tiene, que Él es real y verdadero. Le tuvo que decir al pueblo: no soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No soy tu Dios, Jehová tu Dios que te alimenté en el desierto. No soy Jehová tu Dios que te di de beber en el desierto. Y les tiene que recordar Dios: no estoy aquí. No soy el que te ayudé en el problema. No soy el que me pediste y te contesté la oración. Me has pedido y te he contestado. Me has rogado y te he dado. ¿Sabes qué pecado ofende más a Dios? La incredulidad. Si un hombre viene de adulterar, de robar, es sicario y cree en Dios y se arrepiente, Dios lo perdona. Pero el incrédulo, ¿qué haces con el incrédulo? No lo cree. No cree que lo puede perdonar. No cree que lo puede limpiar. No cree que pagó por sus pecados. No cree que existe. Aquel que anda batallando, ¿me perdonará o no me perdonará? ¿Estará Dios conmigo o no estará Dios conmigo? ¿Me escucha o no me escucha? Dios ya me ha dejado. Y tantas cosas que te dice Satanás y tú se las crees. Y tú dejas de creer. Muchos que no se han salvado, muchos que están aquí y han escuchado y no han tenido un encuentro con Jesús para salvación, te voy a decir cuál es tu problema. Porque no crees que te pueda salvar. Es por causa de la incredulidad. Y estos, después de ver tantos milagros, tantas obras de Dios, dice su palabra, eran incrédulos. Por eso se volvían a enojar. Oye, se tardó Moisés 40 días en el monte Sinaí. Dijeron: ¿quién sabe qué le pasó? Vamos a hacernos un becerro. Hagámonos un becerro. Hicieron su becerro. Hagámoslo. Qué incredulidad la de estos hombres, que no podían ver la mano de Dios. Este es el punto, es el pecado más grave que puede haber: la incredulidad. Porque sin fe, sin credibilidad, sin creer, nadie verá al Señor. Nadie.
Tantas manifestaciones, y si tú no te has convertido y has visto tantas manifestaciones de parte de Dios en tu vida, por Él estás aquí hoy, por Él comiste hoy, por Él tienes hijos. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz. Si tomaras la reflexión, si tomaras la amonestación, saldríamos todos este año con el Espíritu Santo. A pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de las enfermedades, a pesar de las muertes que suframos, a pesar de todo, terminaríamos el 2020 con Dios. Bendecidos, bendecidos. Aún en las cosas que no nos hubieran agradado tanto, salíamos bendecidos. Y aquí estaría tu hijo, tu esposo, tu esposa. Entonces tomaríamos la tierra por heredad y veríamos la gloria de Dios. Una amonestación a tiempo. Si oyeres hoy su voz, si quisieres oírla, si la tomaras para ti, para que no hagamos como aquellos. Si le creyeres a Dios lo que dice en su palabra, es para ti. Es lo que estamos diciendo ahorita. O eres incrédulo y es un mensaje más. Es para ti y es para mí. Si oyeres hoy su voz, nos amonesta a todos nosotros, nos advierte, sea salvo o no sea salvo. Y si no eres salvo, ya cree con tanta manifestación de parte de Dios. Si ahorita tuviéramos un tiempo para decir, a ti qué te ha hecho Dios, y a ti, y qué te ha contestado Dios, y qué maravillas has visto, y qué milagros has visto, créeme que no terminaríamos el día de hoy. No terminaríamos. Tuvimos una reunión días pasados para dar un agradecimiento y tuvimos que decir, ya nada más uno más, porque si no nos íbamos a tardar muchísimo de lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Milagros y milagros y milagros todos los días y constantemente. Que el hombre no tenga ojos para ver y oídos para oír, esa es otra cosa, pero que Dios hace y se manifiesta día con día, todos los días. Ahí está Él. Pero el incrédulo, el que no cree, hay gente tan bárbara que dice, es que ya ni Dios me puede perdonar. Ya le puso límites a Dios. ¿Cuándo lo va a perdonar? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si inclinamos nuestro rostro, quizá tú mismo estás en estos momentos en una situación que tu misma conciencia te reprende, que entiendes que no estás bien, que entiendes que has vivido incredulidades, que has puesto ídolos, que has codiciado cosas malas, que tu vida no está bien en estos momentos delante de Dios. Que te han venido desánimos, incredulidades, que has dicho ya no puedo, que quizás has tomado la decisión en tu mente de ¿qué caso tiene seguir? Ya no voy a seguir, me vuelvo atrás. Que estás siendo tentado, que dices ya no puedo, que esa tentación es muy fuerte. Que has dejado de creer en Jesús, en aquel que dijo no os dejaré
estaré con vosotros hasta el fin. Y que han venido momentos difíciles y que no te has refugiado en Él y que con tus propias fuerzas quieres salir. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jóvenes, Cristo también murió por ustedes. Cristo te llama. Tienes la fuerza. Tienes una vida para Cristo. ¿Cómo se agrada a Cristo de los jóvenes? Es tiempo de reflexión. Es tiempo de decirle a Dios: perdóname. De restituir a aquel que te ha amado tanto. De hacer un análisis en tu vida y decir: Señor, yo soy como aquella generación. Y hoy, en vez de mandar muerte, te dice: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y te hace la amonestación: no seas como aquella generación que pereció en el desierto, que creyendo haber alcanzado, que creyendo tomar la tierra prometida, se quedó a la mitad. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita
aquello que me aparte de ti. Siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios quiere perfeccionarnos, quiere ayudarnos, Es un tiempo de reflexión, un tiempo de analizar, de buscar cómo ha sido nuestras vidas. Si hay que pedir perdón, si hay que restituir, si hay que hacer a un lado lo que estorba. Purifiquémonos muchos corazones. Una advertencia para nuestros días, una advertencia para esta generación. ¿Por qué esta advertencia? Porque Dios quiere que lleguemos hasta el final, que nadie se pierda, que lleguemos, que tomemos la tierra. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voz.